Existe un tipo de silencio que destruye el ego de cualquier persona. Mientras muchos intentan convencer, perseguir y explicar demasiado, los estoicos hacían lo contrario, y era exactamente eso lo que hacía que las personas volvieran. Entonces vamos a las enseñanzas. Número 7. Cuando te callas, recuperas tu valor. A veces, la mejor respuesta no es un mensaje largo, no es una explicación cansadora, no es perseguir a quien ya se dio cuenta de cuánto te importa. Hay veces, la mejor respuesta es el silencio. Y yo sé que eso duele, porque cuando uno quiere a alguien, dan ganas de hablar, de explicar, de insistir, de mostrar que todavía está ahí. Pero existe un momento en que seguir hablando solo demuestra que te estás abandonando para intentar ser elegido. El silencio no es frialdad. El silencio eres tú diciéndote a ti mismo, yo también importo. Cuando dejas de perseguir, la otra persona empieza a darse cuenta del espacio que ocupabas. Percibe la falta de tu presencia, de tus mensajes, de tu cariño, de tu atención. Y es en ese momento cuando tu valor empieza a aparecer de nuevo. Número 6. No ruegues por atención a quien sabe dónde encontrarte. Una persona que realmente quiere estar en tu vida sabe cómo llegar hasta ti. Sabe tu nombre, sabe dónde hablarte, sabe qué hacer para no perderte. Entonces, cuando alguien actúa como si fueras una opción cualquiera, tu papel no es rogar, reclamar ni humillarte. Tu papel es recogerte, no por orgullo, sino por amor propio. El estoicismo enseña que no controlas lo que la otra persona siente. No controlas lo que la otra persona hace. No controlas si volverá o no, pero controlas tu postura. Controlas si vas a disminuirte o si vas a respetarte. Y cuando eliges el silencio, dejas de entregar energía a quien solo aparece cuando le conviene. Dejas claro sin decir una sola palabra que tu presencia es demasiado valiosa para ser tratada como sobras. Número 5. El silencio hace que la persona sienta el peso de tu ausencia. Mientras siempre estás disponible, la persona puede acostumbrarse a tu presencia. Empieza a creer que tu mensaje siempre va a llegar, que tu atención siempre va a estar ahí, que tu cariño nunca va a faltar. Y cuando alguien se acostumbra demasiado a tu cuidado, a veces deja de ver el valor que existe en él. Por eso, el silencio tiene una fuerza que muchas palabras no logran tener. No grita, no reclama, no obliga, pero hace que la ausencia se sienta. Cuando dejas de buscar, la otra persona percibe que algo cambió. Percibe que aquel buenos días no llegó. Percibe que aquella preocupación desapareció. Percibe que ya no estás intentando salvar solo una relación que debería ser cuidada por dos. Al comienzo, tal vez finja que no lo sintió. Tal vez intente parecer fuerte, indiferente, como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, tu falta empieza a ocupar espacio, porque quien recibió mucho de ti, en algún momento siente cuando ese mucho deja de llegar. El silencio hace que la persona recuerde las pequeñas cosas que hacía sin pedir nada a cambio. Le hace recordar tu paciencia, tu presencia, tu forma de cuidar. Le hace recordar que estabas ahí incluso en los días en que ni siquiera merecía tanto. Y es en ese momento cuando la ausencia empieza a hablar más fuerte que cualquier explicación. No necesitas mandar textos enormes para demostrar que te importó. No necesitas repetir 1000 veces lo que ya dijiste con actitudes. No necesitas rogar para que alguien reconozca lo que entregaste de corazón. Tu silencio muestra que te cansaste de disminuirte para caber en la falta de interés de alguien. Muestra que tú también sabes irte cuando no eres tratado con respeto. Muestra que tu presencia no es un lugar garantizado para quien solo aparece cuando quiere. Y eso mueve la mente de quien creía que nunca tendrías el valor de alejarte. Porque existe una diferencia enorme entre abandonar a alguien y dejar de abandonarte por alguien. El silencio no es venganza, es límite. No es maldad, es protección. No es orgullo, es amor propio hablando bajo, pero con firmeza. Cuando guardas silencio, le devuelves al otro la responsabilidad de sentir tu falta. Permites que la persona perciba el vacío que queda cuando dejas de llenar todo tú solo. Y si realmente le importas, lo va a sentir, va a recordar,
va a buscarte. Pero si no siente nada, el silencio también te habrá dado una respuesta. Porque quien no siente tu falta cuando te vas, probablemente nunca valoró de verdad cuando estabas presente. Número 4. Quedarse en silencio también es una forma de curarse. Mucha gente piensa que quedarse en silencio es solo una manera de hacer que el otro sienta tu falta. Pero la verdad es que el silencio también sirve para curarte a ti. Porque llega un momento en que hablar cansa, explicar cansa, intentar ser entendido cansa. Te das cuenta de que ya dijiste lo que sentías, ya lo mostraste con actitudes, ya intentaste cuidar, ya intentaste acercarte, ya intentaste salvar aquello que tal vez la otra persona ni siquiera quería sostener. Y cuando eso pasa, el silencio deja de ser ausencia y empieza a convertirse en protección. Al comienzo duele. Duele porque todavía quieres mandar un mensaje. Duele porque todavía esperas una respuesta. Duele porque una parte de ti todavía cree que si explicas una vez más, tal vez todo cambie. Pero no siempre cambia. Y por eso el silencio se vuelve necesario. Te impide lastimarte repitiendo el mismo intento. Te aleja de la ansiedad de esperar por quien no demuestra. Te devuelve hacia dentro de ti. Poco a poco, empiezas a darte cuenta de que no necesitas perseguir a quien te deja inseguro. Empiezas a entender que el amor no debería hacerte rogar por presencia. Empiezas a ver que el cariño verdadero no viene acompañado de duda todo el tiempo. Y en ese proceso, incluso sintiendo falta, te vas fortaleciendo. Dejas de mirar tanto el celular. Dejas de releer conversaciones antiguas buscando culpa en ti. Dejas de imaginar respuestas que tal vez nunca lleguen. Y empiezas a elegirte de nuevo. El silencio se convierte en un espacio donde tu mente descansa, donde tu corazón respira, donde tu dignidad vuelve a su lugar. Porque a veces la cura comienza exactamente en el momento en que dejas de insistir, no porque hayas dejado de sentir, sino porque finalmente entendiste que sentir mucho por alguien no puede significar sentir poco por ti. El estoicismo enseña que no controlas el regreso del otro, no controlas la nostalgia del otro, no controlas la conciencia del otro, pero controlas tu postura. Controlas si sigues hiriéndote o si empiezas a cuidarte. Entonces, quédate en silencio cuando hablar solo aumente tu dolor. Aléjate cuando tu presencia sea tratada como algo común. Respira cuando las ganas de buscar sean fuertes. No toda ausencia es pérdida. A veces la ausencia es el comienzo de tu paz. Y cuando aprendes a quedarte en silencio sin odiarte por eso, descubres una fuerza que nadie más puede quitarte. Número 3. No expliques demasiado a quien eligió no entender. Existe un tipo de cansancio que no viene del cuerpo, viene del alma. Es el cansancio de intentar explicar lo que sientes a alguien que parece no querer escuchar. Hablas con calma, la persona ignora. Te abres, la persona cambia de tema. Demuestras, la persona actúa como si fuera poco. Y sin darte cuenta, empiezas a disminuirte para intentar caber en la atención de alguien que no está dispuesto a verte de verdad. Pero llega un momento en que necesitas parar. No porque hayas dejado de sentir, no porque te hayas vuelto frío, no porque ya no te importe, sino porque entendiste que repetir el mismo dolor no va a cambiar el corazón de nadie. Quien quiere entender, entiende incluso en tu silencio. Quien no quiere entender, distorsiona hasta tus mejores palabras. Por eso, a veces, el mayor acto de amor propio es no explicar más, es no mandar ese texto enorme, es no intentar probar de nuevo que fuiste sincero, es no humillarte pidiendo que alguien valore lo que debería haber sido percibido naturalmente. El estoicismo enseña que no controlas la mente del otro. No controlas si la persona va a reconocer tus esfuerzos. No controlas si se va a arrepentir, pero controlas hasta dónde permites que alguien te lastime. Controlas cuándo dejar de entregar tu paz a quien solo te ofrece duda. Y el silencio, en ese momento, se convierte en una respuesta madura. Dice, lo intenté, me importó, hice mi parte, pero ahora voy a preservarme, porque ¿quién necesita rogar para ser escuchado? Ya está hablando con la persona equivocada.
Quien necesita probar su propio valor todos los días está olvidando su propio valor. Entonces, cuando alguien te haga sentir que tus sentimientos son exagerados, quédate en silencio. Cuando alguien actúe como si tu presencia estuviera garantizada, retrocede. Cuando alguien convierta tu sinceridad en una carga, deja de explicar. No naciste para convencer a nadie de tratarte bien. No necesitas enseñarle a una persona adulta a tener consideración. Y cuando dejas de justificar tu dolor ante quien causó ese dolor, algo dentro de ti empieza a volver a su lugar. Tu corazón entiende que no toda respuesta necesita ser dicha. Algunas respuestas necesitan ser vividas. Y tu mejor respuesta puede ser simplemente alejarte con dignidad, en paz, sin ruido, sin venganza, sin drama, solo eligiendo nunca más perderte, intentando ser entendido por quien eligió no comprenderte. Número 2. Tu ausencia necesita ser más fuerte que tu reclamo. Llega un momento en que reclamar atención empieza a doler más que el propio silencio. Reclamas un mensaje, reclamas una actitud, reclamas presencia, reclamas cuidado, reclamas lo mínimo, y aún así, en el fondo, sientes que eso no viene de verdad. Viene porque lo pediste, viene porque insististe, viene porque la persona se dio cuenta de que estabas a punto de rendirte. Pero el amor, el cariño y la consideración no deberían parecer una deuda. Quien se importa no necesita que le recuerden todo el tiempo que existes. Quien quiere quedarse no te hace sentir solo dentro de la relación. Quien valora tu presencia no espera que ruegues para demostrar lo básico. Por eso, a veces, tu ausencia enseña más que tu reclamo. Cuando dejas de reclamar, dejas de empujar la relación tú solo. Permites que la persona muestre quién es sin la presión de tus palabras. Y eso revela mucho. Número 1. Cuando dejas de rogar, te vuelves inolvidable. El momento más fuerte de tu vida no es cuando alguien vuelve sintiendo tu falta. El momento más fuerte es cuando te das cuenta de que ya no necesitas que esa persona vuelva para sentirte entero. Porque durante mucho tiempo tal vez esperaste un mensaje, una disculpa, una actitud, una señal de que todo aquello que entregaste tuvo valor. Tal vez miraste el celular muchas veces, imaginando si la persona pensó en ti, si sintió nostalgia, si notó tu ausencia. Pero existe una verdad que duele al principio y libera después. Quien realmente siente tu falta encuentra una manera de llegar hasta ti. Quien se importa no se queda solo mirando desde lejos. Quien te valora no deja que el orgullo le gane al cariño. Y quien te ama de verdad no espera perderte para recordar que existes. Por eso el silencio no debe usarse como un juego, como venganza o como un intento desesperado de hacer que alguien vuelva. El silencio debe usarse como un regreso hacia ti mismo. Eres tú diciendo, me cansé de perderme intentando ser elegido. Me cansé de explicar mi valor a quien solo lo veía cuando me alejaba. Me cansé de poner mi paz en manos de alguien que no sabía cuidarla. Y cuando llegas a ese punto, algo cambia dentro de ti. Tu energía cambia, tu mirada cambia, tu postura cambia. Dejas de transmitir carencia y empiezas a transmitir dignidad. Dejas de preguntarte por qué no fui suficiente y empiezas a entender que tal vez fuiste demasiado para quien no sabía recibir. Y es exactamente ahí donde te vuelves inolvidable. Porque las personas olvidan a quien ruega, pero recuerdan a quien se retira con respeto. Recuerdan a quien amó, cuidó, intentó, pero supo irse cuando entendió que estaba solo en aquello. Recuerdan a quien no hizo escándalo, no se humilló, no corrió detrás después de ser ignorado. Simplemente eligió su propia paz. Y eso se queda en la memoria. Tu ausencia empieza a enseñar lo que tu presencia intentó mostrar. Pero ahora, la diferencia es que ya no estás esperando aplausos, reconocimiento o arrepentimiento. Te estás reconstruyendo. Estás volviendo a tu rutina, a tus sueños, a tu fuerza, a la persona que eras antes de aceptar menos de lo que merecías. Y tal vez algún día esa persona sienta tu falta. Tal vez vuelva, tal vez lo entienda demasiado tarde. Pero cuando ese día llegue, tú ya no serás la misma persona que aceptaba migajas por miedo a quedarse sola. Habrás aprendido que el amor de verdad no exige persecución.
que la presencia real no necesita ser rogada, que quien quiere quedarse se queda, que quien quiere cuidar cuida, que quien siente tu falta de verdad lo demuestra. Entonces, sigue en silencio pero no en debilidad. Sigue en paz pero no en ilusión. Al final, el silencio no se trata de hacer sufrir a alguien. Se trata de dejar de sufrir por quien no supo valorarte. Se trata de entender que tu paz vale más que cualquier respuesta tardía.